porque la vivienda es un derecho humano. La vivienda digna y decorosa está legislado como un derecho humano y como una garantía individual en su artículo 4, párrafo 7º, que dice: toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa, punto y seguido. La ley establecerá los mecanismos y apoyos necesarios para cumplir este principio. Y esa ley que regula ese texto constitucional es la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria. Y entonces, si nació para dar vivienda digna, decorosa, ¿por qué hicieron rescates? ¿Por qué hicieron casas sobrevaluadas? Es decir, fue un negocio. Y entonces nosotros lo que hacemos es recurrir. Nos damos cuenta que con la reforma del 2011, cuando se eleva a nivel de derechos humanos en la Constitución, en su artículo 1, también vemos cómo a la Suprema Corte se le quita las facultades de investigación de graves violaciones a los derechos humanos y se la transfieren a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y entonces nosotros denunciamos en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cómo Sociedad Hipotecaria Federal no ha querido resolver el problema de la sobrevaluación. Y también denunciamos cómo la PGR lleva años y no ha querido ejercitar la acción penal. Y resulta que la Comisión Nacional de Derechos Humanos acepta la queja el 2 de octubre del 2012, es decir, un año después de las nuevas reformas, y toma su papel de investigar esta grave violación de los derechos humanos. Y resulta que la cuarta visitaduría, con todo este debate que hay contra la Comisión en los últimos días, en el caso de nosotros pues tenemos que ser gente consciente y sensata y decir que el trabajo que hizo el doctor Raúl Plasencia fue importante, porque es una de las primeras resoluciones a nivel nacional que define la violación del derecho humano a la vivienda digna y decorosa, esta resolución, y señala que las casas están sobrevaluadas. Y señala que el Frente Mexiquense acreditó que el método de detección de fraude fue hecho por Sociedad Hipotecaria, y señala que se violó el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 11.1. Este tratado es muy interesante. En México sí existen 5 tratados en materia de derechos humanos. Uno de ellos es el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ese pacto internacional que México es parte desde 1980, llevó a que se modificara el texto constitucional en 1983, porque cuando se expide la nueva Constitución de 1917, la vivienda no era una prioridad todavía, porque era el reparto de la tierra, por eso se dio la revolución. Bueno, pero en el 2003 ya era un problema, porque las ciudades comenzaban a crecer, el movimiento urbano y las necesidades urbanas crecían, y entonces México firma este pacto. Y entonces este pacto tiene su gran importancia porque va a incidir en el cambio del texto constitucional, y por eso se establece de que toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. Mucha gente dice, eso es rollo en la Constitución. No, eso hay que hacerlo valer, por eso la vía jurídica que el Frente siguió. Porque si las leyes están ahí y tú no las meneas y no las promueves, entonces las leyes son muertas. Pero si tú las haces valer y peleas, por eso nosotros fortalecemos el Estado de Derecho. El Frente Mexiquense le deja a la historia de este país en la lucha hipotecaria una experiencia de cómo se tiene que defender el Estado de Derecho yendo a los tribunales. Y la CNDH dice, sí, efectivamente se violó, no se cumplió con el Pacto Internacional de los Derechos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Dice porque las casas están lejos, porque las casas están sobrevaluadas, y entonces es muy dura la crítica que hace CNDH a esta gran irregularidad, porque dice, ¿cómo es posible que tú no cumplieses con las reglas generales para el sistema de las unidades de evaluación? Y entonces CNDH le pide a Sociedad Hipotecaria Federal que le presente un informe de cómo funcionan las unidades de evaluación, y en ese informe se mata la Sociedad Hipotecaria Federal, porque dice, no, dice, la potestad para hacer los avalúos los tiene Sociedad Hipotecaria Federal, pero hasta la fecha no los hemos practicado. Es decir, si la sociedad se creó en el 2001 y al 2013 dice que no se ha creado, no ha tomado la potestad para elaborar los avalúos, entonces quiere decir que pasaron 12 años que Sociedad Hipotecaria no hizo los avalúos. Pero ¿quién le dio la potestad a Sociedad Hipotecaria de hacer los avalúos? El Poder Legislativo. Y entonces los avalúos los realizaron las OFOLES, los valuadores de las unidades de evaluación de Sociedad Hipotecaria Federal, que fueron parte del fraude porque dieron por bueno los valores que no eran.
junto con las constructoras. Esas son de las resoluciones interesantes de la CNDH. Le dice, mira, Jesús Alberto Cano Vélez, director de Sociedad Hipotecaria Federal, te doy 15 días para que después de todo lo que te he expuesto y de todo lo que violaron y todo lo que no cumplieron, pero además violaron los derechos humanos del Frente Mexiquense, de su representante José Humberto Pérez Espinosa y de todos sus agremiados, así dice la resolución, te doy 15 días para que aceptes la propuesta de conciliación. Pero la propuesta de conciliación va a basar en que bajes los valores de la vivienda. Quiere decir que ese ya es un triunfo, porque ya no vamos a pagar los contratos de 30 años, se tendrán que hacer nuevos contratos, ¿sí? Y se tendrá que pagar nada más el capital, porque ellos están vendiendo la cartera al 20%, a Santander, a grupos de abogados. O sea, los abogados ya están haciendo sus despachos para quedarse con la cartera de sociedad hipotecaria. Entonces nosotros dijimos, pues nosotros somos más mexicanos porque vamos a pagar el 30%, ¿no? Y tú la estás rematando en el 20%. Bueno, esa propuesta de conciliación va a debatir estos puntos, pero Sociedad Hipotecaria Federal tiene 15 días para responder si acepta la conciliación. Se llama así, propuesta conciliatoria, así se llama la resolución. Y entonces esa propuesta conciliatoria es muy interesante porque nos lleva a que si Sociedad Hipotecaria acepta, en 90 días tendría que cumplirse la reducción de la sobrevaluación. Y le pone un candado la comisión. Me tendrás que ir informando durante los 90 días cómo vas concluyendo tu propuesta. No puede durar más de 90 días porque la gente no puede esperar más. Por eso tu resolución debe ser inmediata. Y desde 2009 Humbertus y el Frente Mexiquense le dijo a Javier Gavito que había sobrevaluación. Y ustedes le contestaron que se fuera por otras vías jurídicas porque ustedes no tenían relación con ellos. ¿Cómo no? Si la Constitución dice que Sociedad Hipotecaria Federal se constituyó para que las familias disfrutaran de vivienda digna y decorosa. Si respondan afirmativamente, nosotros ya vamos a entrar a la reducción de los valores de la vivienda. Ese es un gran triunfo del Frente, porque para eso luchamos, para que se quitara la sobrevaluación. Viene una segunda conciliatoria. La segunda conciliatoria es contra la PGR y le dice, a ver, los créditos están sobrevaluados, hay evidencia y hay documentales. A ver, PGR, ¿por qué llevas 3 años y 3 meses y no has consignado? O no has resuelto la investigación. Así que tú tienes que iniciar junto conmigo una investigación en el órgano interno de control para que inicies responsabilidades contra sus servidores públicos de la PGR que han sido omisos en la integración de la averiguación previa. Nos van a tener que reparar los daños. Y entonces esa reparación de daños, ¿a dónde va a influir? En el costo de las viviendas. Y entonces las dos propuestas de conciliación, también si no la cumple la PGR, se va a la recomendación. Pero ¿qué pasó hace 3 días? Que Miguel Ángel Osorio Chong y el presidente Enrique Peña Nieto firmaron un decreto donde todas las recomendaciones de la CNDH van a tener que cumplir los diferentes órganos del gobierno federal. Y entonces ese es un golpe que nosotros damos muy duro y que como que Peña Nieto se reivindicó con el Frente, como que dijo, vamos a ponerles un decreto para que no incumpla. Pero yo creo que también eso es un esfuerzo importante, ¿no? No hay que dejar de reconocer que si bien es cierto que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene sus limitantes, también es importante hacerlos valer. Porque si estas resoluciones conciliatorias, a ver, insisto, no se cumplen en los 15 días, no aceptan en los 15 días y entonces se convierten en recomendación. Entonces es un triunfo contundente, ¿no? Pero ese triunfo no es todo, porque recordemos que esa averiguación previa que no ha concluido en 3 años y medio, una parte de esa averiguación se mandó de desglose a la Procuraduría del Estado de México. Y el pasado 13 de agosto, 10 de agosto o 13 de agosto, ya se ejercitó la acción penal contra 3 constructoras, ¿sí? Y se van a decomisar 4 conjuntos habitacionales, entre ellos uno de los más caros, ¿eh? Ya tenemos el proyecto ya vimos el proyecto del pliego de consignación. Ya la averiguación previa no es averiguación previa, es causa penal. Entonces mi pregunta es, vamos a entrevistarnos con el presidente del Tribunal de Justicia del Estado de México, Baruch Delgado Carvajal, porque él nos dijo, cuando se dieron las mesas de diálogo con Sofoles y constructoras,
Pero en esas pláticas dijo Baruch y les dijo a las OFOLES y a las constructoras, el día que ellos vengan con una consignación, una acción penal y me soliciten las órdenes de aprehensión, ¿sí?, un ministerio público, yo como juez las voy a otorgar. Y entonces el problema, ¿cuál es? El problema es que nosotros tenemos una reducción por la sobrevaluación con Sociedad Hipotecaria y la SOFOL. Una consignación vía federal para reparar daños, que no tiene nada que ver con la del fuero común. Y una reparación del fuero común por el delito de fraccionadores. Ahora, ¿qué va a pasar con el aseguramiento de esos 5 conjuntos habitacionales? Yo estoy feliz porque decían que nunca se iba a lograr eso. Yo te puedo decir que tengo 3 testigos que me acompañaron con el subprocurador del Estado de México y el subprocurador dijo, va, nosotros no vamos yo vengo llegando y yo no voy a ser como los otros. Y queremos decir que en ese sentido Erubiel y el subprocurador Germán Germán García Beltrán, fue sincero, porque me dijo, tal fecha va a estar ya el ejercicio de la acción penal. Lo interesante es que cuando se ejercite la acción penal, las demandas que estén en el Distrito Federal, de Banamex, de Bancomer, de Banorte y las del Estado de México, no van a poder ser ejecutables ya. Y eso no es todo. Esos primeros 5 conjuntos habitacionales que van a decomisar, ¿en qué efecto van a tener? Que se hizo un desglose de 58,000 fojas. 58,000 fojas porque van contra servidores públicos que tendrán que consignar a Alejandra del Moral, a Durán Reveles, a Ulises, ¿sí?, de Cuautitlán, a Aarón Urbina, a Germán Olivares de Tecámac. Quiero decir que los 5 conjuntos habitacionales próximos a decomisar son de estos 2 municipios. Y entonces hay un tercer desglose de 58,000 fojas, que es el delito del fraude para repararnos los daños. Y entonces yo creo que si en los próximos 6 meses se concluye estas resoluciones, podría darse el caso que en lugar de que les pagáramos nos tendrían que pagar. Porque quiero decirte que tengo yo documentales y en eso también hay que decir que Karim Carballo fue honesto, ¿no? Porque nos dijo, yo no tengo planos de infraestructura hidráulica, yo no tengo ninguna información de la infraestructura hidráulica, entonces ¿cómo vas a cobrar el agua de Operagua a Balboa? ¿Y cómo le vas a cobrar el agua a Quinta Monte Carlo? Eso no es lo más grave. Lo más grave es que no hay infraestructura hidráulica en la quinta y sexta sección donde nació en el frente.